El podcast de hoy es traído a ustedes por Orange Cuts. Ellos me escribieron, que me dijeron que necesitaban ayuda para darle trabajo a alguien. ¿A quién es alguien? Obviamente, porque Orange Cuts es una barbería. Así que si tú entras a las páginas de Orange Cuts y dices, mira, yo soy un barbero con experiencia y con clientela, tú puedes tener un trabajo ya mañana. Así que entra a sus páginas, escríbeles a ellos por Facebook y por Instagram a Orange Cuts. Si no, pues puedes llamarlo o escribirle al 787-619-4471. Seguimos con el episodio de hoy. Saludos familia, aquí con ustedes Caf de Elite Traders Family y vengo a invitarte a que seas parte de la comunidad número 1 en Puerto Rico sobre educación financiera y la bolsa de valores. Pasa a través de cafinvestment.com/café y vas a ver todos nuestros servicios con un 10% de descuento porque lo viste exclusivamente aquí en Café en Mano. Si no, nuestro producto pones el código Café en Mano 10. Traído por Discount Offer PR. Lo sigue en Instagram como Discount_Offer PR. Para el Back to School tienen un 10% de descuento y si usas el código CAFE10 y entras a la página de ellos discountoffer.store, puedes ver todos los relojes que hay para el Back to School con el 10% de descuento. Seguimos con el episodio de hoy. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. A escuchar este podcast que está bien duro. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Vamos a empezar esta pendeja. Llegamos, gente, tranquilo. Todo está bien. Juanma Fernández París. Me encanta tu segundo. ¿Ese es tu segundo apellido? Mira, vamos a empezar con esa pregunta. Okay. Dale, a mí me da, yo cuando llego al guardia es Juan Fernández, gracias. Ok, gracias. Pero la realidad es que aunque suena como una come mierdería, Fernández París es un apellido completo. Yo soy Juan Manuel Fernández París Borrás. Borrás es mi segundo apellido. Sí, porque tú tienes el dash. Sí, o sea que Por eso no tienes es, tú sabes, porque se escucha bonito. Mis hijos están en social media, mis hijos son París, que se jode el Fernández porque se escucha cool y todo lo demás. Sí. Pero en la realidad del caso, mi papá es español y cuando se hizo ciudadano de Estados Unidos, pues hizo un par de cosas. Sí. Se quitó como 7 años y cabrón. unió el apellido. Cosas que después yo me enteré. Yo me sentí tan pendejo porque cuando yo pensaba que él estaba cumpliendo 50 años, yo jodí con cojones que se estaba poniendo viejo y todo lo demás. Y resulta que él ya estaba 7 años. Él tenía llegando a los 60, así como completa. que no le importaba 3 carajos lo que yo le decía. Yo como, Sí, ¿por qué no? No le importa que se está poniendo viejo. Así que... de nuevo, acuérdense que tampoco fue como que ilegal. Mi papá nació bajo la Guerra Civil Española, Franco, los certificados de nacimiento no había copias, o sea que y él bregó a su favor y se quitó par de Casi un siglo atrás. Eso es así. Sí, wow, mano. La segunda pregunta, ¿fuiste al gym? Hoy no, hoy precisamente. Mira lo inspirado y el respeto que te tengo y lo interesado que estoy aquí, que básicamente cambié la ventana de tiempo religiosa que he tenido desde febrero. Gracias, brother. Para hacer el podcast y entonces cuando termine contigo voy a hacer las malditas piernas hoy. Durísimo, like day. Esa es la que hay. Eso es así. Mano, y sé que, pues, obviamente yo te sigo hace mucho tiempo. Yo creo que hasta tú llevas años, ¿verdad? Como persona spokesperson de la película como crítico de cine, oficialmente, yo en mi primera reseña para El Nuevo Día, reseña, fue Attack of the Clones. Wow. O sea que sí. O sea que exacto. vamos ya para 20 años como crítico de cine del Nuevo Día. Y entonces, pues, en televisión, que fue un accidente total, porque esta cara... 20 años, puñal. cara no es de cámara y no había planes de caer frente a las cámaras para nada. Fue un intercambio entre El Nuevo Día y Univision. O sea, querían llenar el espacio de entretenimiento y entonces, pues, ahí yo empecé a hacer la reseña y eso fue en Tu Mañana. Así que en televisión... Me acuerdo que yo yendo para la escuela y te veía. Y yo, ¿qué películas hay nuevas? Y entonces yo decía, ¿a qué charro vamos a poner ahora? Uno decide en octavo, séptimo, noveno casi. Entonces yo tuve tu reseña y era como, oh shit, este tipo está bien duro. Bueno, pero hay o sea, porque yo obviamente de la misma forma yo era un chamaquito que leía reseñas de cine y, o sea, me alegro de que la relación vaya a ser cordial.
Pero también está la gente, por ejemplo, yo recuerdo, y después era extraño porque yo tener que estar con Iliana Sidoncha, a quien yo admiraba, al final le cogí mucho cariño, pero yo recuerdo leer reseñas de Iliana Sidoncha en el periódico y restrayar el periódico contra el piso. Y había veces que era extraño tener conversaciones con ella porque su lógica era igual que en sus reseñas. Por ejemplo, no, Silence of the Lambs es una película horrible. ¿Qué? Perdóname. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que Silence of the Lambs es una película horrible? ¿Por qué, Iliana? Anthony Hopkins es un pendejo. Y yo, ok, está bien. Por eso nada más. Por eso nada más. O sea, que había un poquito de... Y de nuevo, ella sí, había mucho arte, pero ella era old school, Poison Pen, ¿entiendes? Sí, es como sí, que... sí. Y yo nunca... Yo sigo siendo fan y hay veces que eso yo siento que es el reto más grande, tanto haciendo entrevistas como en reseñas, que es como que, espérate, esto no es para mí, no es para... Yo no sé si tú sabes, o no sé si pudiste llegar, diste un vistazo a mis redes, pero yo llegué a tener un fracaso de podcast de película. ¿De cine? De película y cine. No. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? En verdad el nombre estaba bien orgulloso. ¿Cómo se llamaba? Podflix. There we go. Yo pienso que debes hacer un rebranding. Lo debo hacer. Lo que O sea, pasa mira, ahora tienes un colaborador. Vamos a hablar. ¡Bendito! Vamos a hablar. Anyway. Ajá. O sea, pero no, yo de momento me puse, yo obviamente, porque aquí vamos, el otro es el reto, es yo callarme la boca, porque usualmente como el que hace las preguntas soy yo, no callarme la boca porque tenemos que hablar, es un podcast. Sí, pero, sí. Pero es una experiencia extraña estar acá, porque usualmente el que hace las preguntas No, yo, pero igual el flow mío, que yo siempre le digo a los invitados que si saben de podcast, yo voy a ser Joe Robert Latino. O sea, ese es mi... Yo no quiero... O sea, obviamente yo te voy a hacer preguntas y, Sí, y voy a escucharte. No, yo sé, pero eso mismo que de momento Pero- ayer yo estaba escuchando y Alexandra me dice, ¿qué tú haces? Pues yo estoy escuchando los podcasts de Juan. A ver, ¿qué me ¿Entiendes? espero? Como que, ¿no? Y de momento vi que, ya, mira, parece que le gusta Robin Williams, como que vi un par de Sí, cositas. sí, o, sea, full. o sea, que sabía que había algo de cine ahí. No, pero, definitivo. Yo soy bien... Pero no sabía el que vamos a resucitar. Mira, cuando yo empecé, yo tenía como que el podcast bien estructurado en preguntas. Ujú. Entonces, pues obviamente, pues tú tienes que empezar y tener una guía de como que qué tipo de podcast tú quieres y whatever. Después, obviamente, después de como el episodio 50 o 60, fue que yo como que empecé, tengo que hablar yo. Porque si no, porque el otro pendejo puede hacer preguntas y mis mismas preguntas y me roban el estilo, entre comillas. Pero en verdad sí, el podcast lo haces tú. Para mí fue similar la experiencia de cuando empecé a hacer entrevistas en televisión, Ya. que es un arte diferente porque son Ok. 5 minutos y 5 Pero minutos. usualmente tú haces las preguntas, las entrevistas tú estás acostumbrado a hacerlas por teléfono, por webcam, porque o para el webcam para tu página o de película o para webcam Bueno, de lo que guapa voy- a o lo que perdón, iba de televisión. A lo que iba es, y te contesto la pregunta, pero lo que iba es que yo también al principio estaba casado, yo apuntaba mis preguntas. Ya. Entonces entras al cuarto y tienes el papel. Y entonces eventualmente llegó un momento donde yo solté el papel, ¿entiendes? Ok. Porque con el papel estás casado con esta idea de lo que va a ser la entrevista y estás bregando con una persona que tiene una energía particular, Ya. que quizás está teniendo un buen día, no quiere hablar de eso. Y entonces si te casas con el libreto del papel que tienes en la mano, se te jode la entrevista porque tienes 4 minutos. Esto también, las entrevistas de televisión, y supongo que esto también hasta cierto punto en el podcast, si habrás dado cuenta tú, es como una especie, y no, yo no lo hice cuando estaba soltero, pero es como un speed dating. Literalmente tienes X cantidad de tiempo para establecer química con alguien y va a haber gente con quien vas a tener química y va a haber gente con quien no va a haber Definitivo. química y you have to muddle through, o sea, tienes que meterle mano porque es tu trabajo. Sí, es un date, literal, ajá, literal. básicamente. Ajá. Pero para contestar la pregunta, yo siempre me pongo nervioso, independientemente de que sea virtual, sea en persona, sea por teléfono. Pero es que cabrón con la gente que tú te sientes. Pero no es el famoso, no es a quien yo tengo. Ah, ok. O sea, a veces ha sido a ver si eso. meter la pata o no. No, porque yo siento, no sé si tú, precisamente, como hay un age gap que no vamos a decir que Sí, sí, hay. sí, Yo sí. estoy cercano. ¿De qué tú hablas? Yo estoy cercano a los 50. A mí me faltan 3 para los 50. Ok, a mí uno para 30. Pues por eso, pues hay un pequeño age gap. Pero básicamente había este skit que hacía Chris Farley en Saturday Night Live que se llamaba Claro. The Chris Farley Show. Ok. Y entonces, si te acuerdas de Chris Farley Show, pues él literalmente, el chiste de ese segmento es que él no hace ninguna pregunta. Tiene a Arnold Schwarzenegger y es como que, oh my God, you remember that time in Terminator where you were on the bike? Y Arnold, yes. That was awesome. Y mi miedo es que como fan, porque yo no dejo de ser fan,
es entrar a un cuarto y literalmente esos 4 minutos irme en yo babiarme por la persona y no hacer ningún tipo de pregunta. Entonces ese es el inner monologue. Tú puedes estar viendo cualquier entrevista mía y por dentro yo estoy como que sí, es como tranquilo, o sea, es como yo soy que... súper fan de Hugh Jackman, mano. Y yo no me imaginé, porque vi que recientemente te compartiste la entrevista, y yo rápido como que yo me imaginé, ¿qué pasaría si yo entrevisto a Hugh Jackman? O sea, como que pasó por mi cabeza y yo creo que yo fanglearía. O sea, yo como que fanglearía bien cabrón, probablemente. Yo que... siempre, la primera vez que me toca con alguien, al final, si tengo algo... O sea, porque de nuevo, porque todo el mundo como I love your work o whatever, que es, por ejemplo, lo mismo. ¿Entiendes? A mí, genuinamente, tu reel me dio gracia. ¿Entiendes? Es como que yo no estoy mamándotela aquí, ¿entiendes? Es como que genuinamente mi esposa me mandó tu reel y, o sea, y me dio gracia. Si hay algo con lo que yo genuinamente conecto, pues eso es lo que yo le digo. Porque es como un intercambio personal. Porque el setting de la entrevista, hay tanto artificio y tanta mierda que no es real. Y ellos viven rodeados de personas que siempre están como que, tú sabes... Acting out. O sea, que tienen un equipo de gente que su trabajo es hacerlos sentir como que son los número uno. ¿Entiendes? Sí, pues tienes que, o sea, yo trato de que sea genuino, de que lo que voy a decir es genuino y es porque es lo extraño de tener esa oportunidad de decírselo personalmente, ¿entiendes? O sea, pero de nuevo, no es todo el tiempo. O sea, es como que, y con él en particular también ya ha llegado la etapa extraña donde él no se acuerda de mi nombre, pero él sabe que yo lo he entrevistado como 10,000 veces, ¿entiendes? Ajá, exacto, porque yo sé que tú repetidamente, como hay veces que tú empezabas las entrevistas como que te acuerdas para dar película y qué sé yo, y ellos como que sí, claro. Entonces hay veces que te tiran la referencia de como que sí me acuerdo por tal cosa que hablamos. Pero me imagino que... Porque es que, cabrón, esa gente ya está... No, acuérdate que ellos también... Eso es como que... Acuérdate que ellos ven en un día... Ellos pueden hablar con 30, 40 personas, ¿entiendes? O sea no hay ningún tipo... Pero lo que pasa es que también... ¿Pero te has también... sorprendido con algún artista que diga como que te acuerdas de su nombre? Se acuerda de ti, de tu nombre. Y que tú digas, bicho, es que tú sabes cuál es mi nombre. Esto es... Porque usualmente tú sabes que el publicista tiene una lista. Así que cuando tú entras... Y además alguien dice... Este es fulano de Puerto Rico. ¿Qué es lo otro? Distintivo. Por mucho tiempo he sido yo la única persona que ha tenido la oportunidad de hacer. Así que ellos no se acuerdan de mi nombre, pero sí se acuerdan de Puerto Rico. ¿Entiendes? Por eso que tú eres tú eres el único No soy el único ahora, pero es el que más tiempo... Y de hecho, la gente dice, no, fuiste el primero. Tampoco, por ejemplo, Luis Trellas hizo entrevistas. Luis Trellas entrevistó a Madonna, para Evita. O sea, lo que pasa es que yo he sido consistente y también lo he hecho multimedios. Y entonces, pues, al ser el media whore por tanto tiempo... pues entonces es el que más visibilidad... Mi visibilidad ha sido alta, por decir eso. Pero me pasó en una conferencia de prensa que tuve que ir a... Me tuve que sacrificar y tuve que ir a Río de Janeiro. Tú sabes, como que es bien difícil. Y entonces estamos en la conferencia de prensa y me estoy acomodando. Y me estoy acomodando en la primera fila porque era la única que había disponible. Y de momento entra Will Smith y me dice, ¡Juan! ¡Puerto Rico! Delante de todos periodistas que me odiaron y me siguen odiando. O sea, literalmente así fue que empezó la conferencia de prensa y yo me quería meter debajo. Pues no fue como que, ¡qué cool, Will Smith! No, yo aquí, o sea, yo sentí el odio y la envidia. Sí, que de seguro, de todos nosotros, ¿por qué este pendejo se acuerdan y pues, o sea, no te sé decir por qué. Es el sabor de Puerto Rico. Pero no, acuérdate que yo era uno más en un océano de 40 periodistas. Me reconoció de vista. Qué duro. O sea, que es extraño. Y por ejemplo, cuando mi esposa estaba embarazada de gemelos, Kate Beckinsale la vio embarazada y entonces es como que tu esposa, ¿cómo está? En un espacio de tiempo, como que, o sea, y entonces es así como que extraño, tú sabes, como que porque es Kate Beckinsale y entonces es como que se rompe una especie de dimensión alterna, extraña, ¿entiendes? Y pues a mí pero yo... Mira, antes de hacer este trabajo they're humans too. Ajá, sí, no, pero lo que te quiero... Pero they're humans, pero siguen siendo, tú sabes... Sí, claro. Mira, te voy a hacer un cuento. Antes de hacer este trabajo, o sea, a mí por alguna razón era como una especie de... A mí el universo siempre me ha dado como un radar para gente destacada, ¿entiendes? O el universo se mete conmigo. Yo viví en Nueva York por un año haciendo workshops en el New York Film Academy y en NYU. ¿De qué? De producción de cine. Qué brutal. O sea, yo me gradué, hice un bachillerato en la UPI
periodismo, énfasis en periodismo y todas las clases de cine posibles. En el último semestre finalmente activaron una clase de producción que hace como 1000 años que no la daban y nosotros jorobamos tanto que no la... o sea, pero yo sentía que si iba a estudiar, me iba a tirar para una maestría, necesitaba el portfolio para poder entrar a la escuela graduada. No lo tenía porque lo que tenía era un corto. Estamos hablando de pre-iPhone, Sí, donde no todo el mundo tenía una cámara y era difícil hacer cosas. Sí, literal. Coger una cámara era como que, cabrón, tú eres un maestro Jedi. Pues entonces me fui a Nueva York y yo pues soy fan. Una de mis bandas favoritas es Aerosmith, ¿entiendes? Claro. Y entonces pues estaban de nuevo. Sientas para que te sientas como que te estoy haciendo un cuento de... había una cosa que se llamaba The Virgin Megastore, donde vendía CDs y películas y cosas. Y era una tienda bien brutal. Y tú entrabas y pop culture y era una cosa espectacular. Me siento así que me tienes que sacar el fucking walker. Anyway, no, pero tienes que hacerlo porque... Y yo como soy un nerd, pues yo los martes sale música. ¿Entiendes? Eso lo saben ahora. Si tú compras música o bajas música. O sea que los martes es que salen las películas y los CDs. Qué brutal. Y yo sabía que el nuevo álbum de Aerosmith iba a salir tal día. Voy al Virgin Megastore de camino a la escuela. No me meto en el subway y me subo la longa del parar la 42 de camino a la escuela que era la 14. Wow. Y estoy sentado, parado frente al rack del display, mirando cuántas canciones tiene el CD de Aerosmith, y detrás de mí se acerca una persona que invade el espacio antes de COVID, ¿entiendes? Y en mi oído me dice, "Don't buy that shit." Y yo, como estaba en Nueva York, ¿sabes? Que uno tiene la actitud neoyorquina, me iba a virar a decirle, "Fuck you, what's the matter with you?" Y es Steven Tyler. ¿Entiendes? Steven Tyler como te lo imaginarías, ¿entiendes? Con una boa rosita y unos leotardos prints, ¿entiendes? Steven Tyler, gafas, ¿entiendes? Y entonces ahí, pues obviamente el fangirl, como que el tipo me hizo la fila conmigo, me acompañó y me firmó el CD, ¿entiendes? Wow. Mi band, o sea, es como que... Entonces, él no estaba haciendo un in-store. ¿Pero ¿entiendes? le llegaste a decir fuck you o no? No le dije fuck you. Lo pensaste. Lo pensé porque cuando al final se tiró en inglés con mi nombre, solamente hay un pun que se puede hacer con el nuestro. Nosotros somos tocayos y tú has vivido en Estados Unidos, así que tú sabes que... ¿Cuál es el de el One? One is the loneliest number. Y así que cuando me pone a esto, me dice, ¿cuál es tu nombre? Y yo digo, Juan, y en sí, ¿entiendes? Es como que se tiro yo que está bien, era Steven Tyler, te la dejo pasar. El chiste pendejo te lo dejo pasar. Pero por a poco... mí era como que, "One, do you like tacos?" Y yo, "Fuck you." Ajá. Sí, bueno, ese es uno de racial slurs. De eso. Podemos hacer otro podcast completo de You Don't Look Puerto Rican. Entonces ahí yo canalizaba a Hank Azaria en The Birdcage, ¿entiendes? Como que, "What you want me to talk like this? To make you feel more comfortable? Do you want coffee? What you want? I wash your car? I trim your garden." Y ya aniquilaba hay un TikTok, You Don't Look and You Don't Sound Puerto Rican. Recientemente que vi de una muchacha, obviamente boricua, que sale ella, Sí, ¿lo viste? lo vi. De la Bobo, que ahí dice, Exactamente. "You don't look Puerto Rican", ella. Y se cambia y se pone cabrón el megadú y sale como que sacando la cartera adobo. Y ahora sí, puertorriqueña. Ahora sí. Estaba allá. Y pero estudiaste producción. Estudié producción de cine, me fui acá, después no pude bregar con me daba vergüenza, el frío de Nueva York me mató. Sí. Así que todas las universidades eran en la costa del oeste. Y me fui a California y caí en Orange County, California, en Chapman University, que ahora es top 10 film school del país, pero cuando yo entré, yo era uno de los lab rats. Yo fui el segundo año de esa escuela. O sea, que todos los experimentos con el currículo fueron con nosotros. ¿Y trabajaste con películas y entonces me quedé allí. Una vez terminé la maestría, me quedé trabajando. Yo primero estuve 2 años en postproducción en Sony Pictures Editorial, que lo que significa eso es de que yo era el que conectaba y desconectaba los cables del Avid para las películas que estaban editando en el... Y entonces ahí también a mí me decían Hollywood. En Hollywood me decían Hollywood, ese era mi nickname, porque yo llegaba a la oficina y decía como que Harrison Ford está y Antonio Banderas, y yo literalmente o sea, yo podía decir, Laura Dern me pidió direcciones para la tienda o sea, como me pasaban todas estas cosas extrañísimas, ¿entiendes? Y entonces los otros de la oficina, cabrón, nosotros llevamos aquí 15 años y no nos encontramos con nadie. Wow. ¿Entiendes? Es como cabrón, que tú tienes literalmente el o sea, verdadero... por alguna razón, yo soy
soy como que Un imán de celebrities. de gente. Ajá, es extraño. Por ejemplo, una semana... Mira. Sí, bueno, el próximo. Una semana mi trabajo era contestar el teléfono en el scoring stage mientras yo veía a John Williams dirigir, ¿entiendes? O sea, un score de la película. John Williams falleció, ¿verdad? No, todavía, papo, no lo mates. No, Sí, espérate, yo lo llegué a ver. Yo no me acuerdo si yo lo llegué a ver. Él vino para acá, ¿verdad? Él no vino, no. Yo, ¿No? que yo, Ah, pues bueno, estoy hablando mierda. si vino, yo no estaba en Puerto Rico. No. Fichea. Porque él hace conciertos en el Hollywood Bowl todos los años. El único año que no hizo... Y de seguro eso se va a lo loco. Pero ya está mayorcito. Espero Sí, que después, si se muere, vengo aquí a darte una paliza. Disculpa. Pero lo llegaste a ver. O sea, en vivo, haciendo el score de la película Stepmom. Yo estuve en todo tipo de películas, pero las que más trabajaba y donde más movilidad profesional tenía eran en todas esas películas, las teen movies de los 90, las películas de horror, las I Know What You Did Last Summer, Urban Legend. Wow. Pienso que la producción más alta y así que de mayor presupuesto que tuve oportunidad de trabajar, yo trabajé como 2 semanas en Hollow Man, que era la de Paul Verhoeven y Kevin Spacey. Yo me acuerdo de esa película. Así que sí, yo, o sea, era extraño. ¿Y no conociste personalmente a Kevin Spacey? Kevin Spacey lo he entrevistado. Aquella es Kevin Bacon, perdona. Kevin Bacon, exacto. Yo con el Kevin Spacey. ¿Dónde yo vi Kevin Spacey en Hollow Man? Era el hombre invisible, así que no lo viste. Sí, exacto, pero sale Kevin Bacon. A Kevin Spacey yo lo he entrevistado en varias ocasiones. ¿Es un ducho o no? Bueno. Le estaba contando, porque hubo una experiencia, le estaba mencionando a mi esposa esta semana. Él no soy su tipo, porque no hubo avance sexual conmigo. Y no me he tratado mal nunca, pero sí he escuchado los cuentos. ¡Wow! Pero entonces estaba hablando porque esta semana pasó esta experiencia extraña que no ha pasado en la cantidad de tiempo que no tenemos que volver a mencionarla, el cojón de tiempo que yo llevo haciendo esto. Alguien que yo entrevisté llamó al estudio y le dijo, este tipo me hizo la mejor entrevista del día. Que es como que, wow, ok, ¿entiendes? Como que, porque tú sabes que te dicen que hiciste buen trabajo, pero ella es una actriz que se comunicó con el estudio y le dijo, este periodista me hizo la mejor entrevista. ¿Y eso fue cuando tú estabas trabajando allá, que tú nunca habías hecho entrevistas? No, esto fue esta semana, reciente. Ok. Me preguntaste de Kevin Spacey y lo que te estoy diciendo es que la rueda de prensa que yo hice cuando mi esposa estaba embarazada de gemelos. O sea, que yo tuve que decir, hasta aquí yo no voy a viajar más porque yo tengo que estar para el parto de los gemelos. Fue Superman Returns. Okay. Y para Superman Returns, yo entré a entrevistar a Kevin Spacey. Tuve una buena entrevista, pero cuando salí del cuarto, la publicista me vino casi en lágrimas a decir, gracias por eso, él ha estado insoportable. O sea, que aparentemente él es difícil. ¿Y qué fue lo que me dio o sea, no es que yo tenga un talento y que yo soy un buen entrevistador o lo que sea. Como te digo, tú entras y dices, pues tú eres Juan Víctor de Puerto Rico. Pues este es Juan Fernández de Puerto Rico. Y Kevin Spacey me dice, I filmed a movie in Puerto Rico. Yo le dije, I know, show of force. ¿Entiendes? Y entonces fue como que... Oh, shit, este tipo no como sé que shit. el mero hecho de que yo... Porque acuérdate que él hizo Show of Force aquí antes de ser Kevin Spacey. Él no era nadie, ¿entiendes? Él no había tenido... Así que le masajé el ego, no a propósito, ¿entiendes? Pero ese tipo de cosas como que, ok, pues entonces es como que... Sí. Eso lo despertó y lo puso... Pero lo puso atento a lo que... Pero probablemente antes de eso estaba como que todos estos... Bring on the morons, ¿entiendes? Sí, como que también hay esa actitud de que todos somos unos morones. Que lo que de que todo lo que estamos buscando es el clickbait. Y la pauta. O sea, hay esa actitud. Así Sí, obligado. No me quiero imaginar. Pero... Yo ya a estas alturas, como te digo, siempre a estas alturas, antes de la pandemia, ¿entiendes? Ya yo estaba un poquito hastiado del grind del viaje, ¿entiendes? Por ejemplo, esto era mi... ¿Tú tenías que viajar para todos los sitios? Sí, yo tenía que viajar para todo esto, o sea, precisamente lo que ha permitido que yo esté pudiendo ir al gimnasio... ¿Y todo esto es bajo Univision? No, yo estuve... ¿Quién costea todo esto? ¿Tú mismo? Básicamente el estudio ve esto como una inversión en publicidad y usualmente cuando se viajaba,
no en Univision, porque acuérdate que yo después me mudo a Guapa. Funcionaba de dos diferentes. El estudio pagaba el pasaje y el hotel, la estadía, usualmente. Cuando no hacían eso, cuando yo producía de películas semanalmente para Guapa, acuérdate que a mí me dan un presupuesto para producirlo. Y si había una película que yo entendía que era importante, pues entonces yo del dinero de la producción pues costeaba el pasaje y me quedaba en el sofá de un pana en California o en Nueva York. Qué cool. O sea que no siempre, pero ellos lo ven como material suministrado que le da publicidad a la película, que por eso también... Pues, o sea, periodismo de entretenimiento, siempre yo estoy bien claro de dónde estamos parados. O sea, ellos no le importa. Eso es lo que pasa. Al estudio no le importa si tú eres el mejor entrevistador. Ellos lo que ven es que tengo 5 minutos que no tengo que pagar lo que me cobraría la pauta, ¿entiendes? Lo que estoy ahí para facilitar la pauta. Yo lo que sí le he sacado eso es eso, de desarrollar mis destrezas como entrevistador. Y como entrevistador. Y lo otro es que ha sido como otra especie de escuela de cine, ¿entiendes? Es como que otra porque mi intención nunca era yo me voy de California. Que por eso que eso es lo que te iba a preguntar ahora, que como que, porque exacto, empezaste en Nueva York, fuiste a California. Y cómo entraste a Crítico. Ahí está. Bueno, déjame, porque este podcast no es, usualmente los episodios duran 1 hora, 1 hora y cuarto, y vamos a bregar con el tiempo. Tenemos tiempo aquí. Cuando yo estaba en escuela superior, por alguna razón, a pesar de que yo era un nerd, y tú hablas con cualquier persona, aún así yo la estaba pasando súper bien. Antes de que los nerds eran... Antes de los nerds ser cool, ¿entiendes? O aceptados. Pero como quiera, yo la estaba pasando cabrón en high school. Y por alguna razón no había hecho el click en mi cerebro de que high school se iba a acabar. Por alguna razón yo como que asumí de que eso duraba para siempre. Yo estudié en la high de la universidad y uno entra en séptimo y te gradúas en 4º año. 6 años, eso es para un chamaquito, eso es una eternidad. Estamos en 11 en la biblioteca y de momento estoy escuchando a la gente hablando de el College Board y yo, anda pa'l carajo, yo no tengo la más mínima idea de qué yo voy a hacer con mi vida, no lo había ni contemplado. Y en un flash de pánico, pues a mí me gusta escribir, me gustan las películas, pues crítico de cine. Y así fue como que yo resolví el poder poner periodismo y comunicaciones y no fue como que en realidad. Cuando estoy en primer año de universidad, que es la época de Robert Rodríguez y el mariachi y explota el cine independiente y de momento yo puedo ver es accesible. El cine era algo imposible que hacía gente lejos en este lugar que se llamaba Hollywood. Sí. Jacobo Morales había tenido, quien había ido a mi escuela a hablar para lo que le pasó a Santiago y todo demás, básicamente cada vez que hace cine tiene que arriesgar la casa, lo cual es cierto todavía. ¿Entiendes? Así que de momento la historia de Robert Rodríguez, la historia de Tarantino, que era este tipo que trabajaba en un videoclub, o sea, de momento ¿Escuchaste el podcast de Tarantino? ¿Cómo? ¿Escuchaste la entrevista en Tarantino? No, ese episodio lo tengo guardado, lo sé. Lo que pasa es que me quiero leer la novela y entonces sentarme a escucharlo. Sí, porque es un media tour de la novela. Pero entonces, pues, de momento había una forma concreta de donde había la posibilidad de yo hacer cine. Así que por eso es que yo me lanzo a estudiar y mi intención era... Yo digo, o sea, yo puedo escribir, pero yo soy una persona creativa y voy a necesitar mi creative outlet y yo lo que quiero es, o sea, hacer cine y trabajar en producción, no estar escribiendo. Sí, porque eso es bien cuesta arriba y más ese tiempo que como que... Sí, ahora todavía que como que tú vas a hacer ¿qué? Allá ese tiempo me imagino era como que tú estás loco. Pero nada, la cuestión es que estoy en California y estoy trabajando en cine, o sea, de todo, o sea, yo hice de todo en el sentido de que yo reparto botellas en un set, yo le pasé vacuum cleaners a los estudios donde se filmó Citizen Kane, gracias, ¿entiendes? Es como que, lo cual es cool, pero es ridículo cuando estás pasando el fucking vacuum cleaner y este es mi trabajo. But it's a great story. It's cool on a podcast. Exacto. Anyway, el punto es de que con lo que yo no cuajé, yo tuve lo que yo le digo la crisis de los 25. Y la crisis de los 25 es como que qué estoy haciendo con mi vida, qué quiero hacer. Yo nunca cuajé con el modo de vida en California. O sea, siempre me sentía fuera de sitio. El racismo rampante que explotó con Trump, todo eso era como que se sentía, pero o sea, yo me sentía que no estaba en mi sitio, en mi lugar. Sí, te entiendo. Y a los 25 tuve así como un flashazo de que, o sea, como di un brinco de 10 años a los 35 si me quedaba. Y de momento, pues sí, iba a estar trabajando en la industria, porque yo estaba trabajando en la industria, pero iba a estar con algún tipo de dependencia de droga, soltero, o sea, infeliz. Y entonces ahí vino la pregunta, ¿qué tú quieres hacer en realidad? Pues yo quiero dirigir y escribir.
está bien, pero eso lo quiere hacer, ¿qué es lo que tú quieres? Y cuando me hice la pregunta de verdad, todas las historias que yo en realidad quería contar eran de Puerto Rico o de cosas de Puerto Rico. Y entonces ahí digo, espérate, estás en el lugar. Aquí jamás nadie te va a financiar ni va a darte el espacio. Entonces eso en conjunto con las leyes que se estaban pasando en Puerto Rico que facilitaron la Corporación de Cine de los grants que se estaban dando, y yo ahí recogí mis bártulos y regreso a Puerto Rico con la intención de hacer una película. Ya, ¿entiendes? Yo vine aquí a hacer, que la hice, ¿entiendes? Party Time the Movie, yo la saqué en, en el 2009 con un grant de la Corporación de Cine, la filmamos en el 2007, y yo venía a hacer esa película, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? En el interín, cuando yo llego aquí, mi primer trabajo fue en una casa productora que se llamaba Movie Films, porque ellos eran los que habían hecho la película 12 horas. Okay. Y para mí, 12 horas en aquel momento fue la primera película que no era... Rompía el molde. Era San Juan moderno de noche, gente que hablaba a calle, gente, no era el drama, no era Linda Sara, no era como que el drama histórico o la película de política o de mensaje social. Había algo ahí y yo quería trabajar con esa gente. Obviamente, la paga, o sea, estás empezando, no se produce cine, todo lo demás, y cuando me pongo a mirar El Nuevo Día, que era el periódico en el que yo buscaba noticias de cine, en lo que estrenaba Empire Strikes Back y The Return of the Jedi, que eran 3 largos años, aquellos que no pueden esperar 2 meses por una temporada en Netflix, ¿entiendes? Y de momento miro la sección y me encuentro con que publican una foto de Oliver Stone y pones que es Martin Scorsese. Y de momento empiezo a leer los artículos y production notes, un desastre. Y como todavía el internet was not... O sea, vamos a decirlo, si yo hubiera sido el troll en los comments. Es como, ¿cómo es posible que esta mierda la estén publicando? Qué sé yo qué. Pero lo que hice fue que de momento conocí a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que trabajaba en El Nuevo Día. Y mi intención, yo llegué allí con esta cara de lata y le dije, su sección de cine es un desastre. ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Sin pensar, o sea, no que yo iba o sea, y este pendejo viene para como acá. que o sea, literalmente es como en un comment. Tú, por ejemplo, si tú lees un comment y dices, tu podcast es una mierda, es lo peor que se ha hecho en el mundo, y tú, ¿quién carajo es esta persona? ¿Entiendes? Es como que, anyway. Y entonces el que me escuchó, que no era la persona que editaba la sección de entretenimiento. Era la persona que escribía. No, tampoco. Se echa a reír y dice, bueno, yo no puedo decirle eso, pero ¿por qué tú no escribes? Esa persona, que es Raggy Vega, que editaba la revista de Domingo, que es algo que tampoco ya existe. Y entonces me dice, pero ¿por qué tú no escribes para nosotros? Y entonces yo empecé escribiendo para la revista de Domingo artículos de cine especializados, por los cuales me pagaban, y entonces en lo que preproducía la película, pues entonces, pero entonces, ¿qué pasa? Al hacer la película con el dinero del gobierno, pues se mueve al ritmo del gobierno. O sea que, vamos a decir, a mí me aprobaron el grant en el 2005, hubo cambio de administración, cambio de director de Corporación de Cine, que lo primero que hizo fue tratar de matarme el proyecto. Dejo de ser soltero, me caso, decimos, ok, si vamos a tener hijos, esperamos a después de la película, porque hello, ¿entiendes? Es como que se sigue extendiendo la película, que está aquí preña de gemelos, ¿entiendes? Cuando estábamos filmando, mis hijos tenían 3 meses, ¿entiendes? Wow. Es como que, así que al terminar Party Time, The Movie, yo me veo en una posición donde ya yo había desarrollado una especie de reputación como crítico de cine y la ventana de producir un show para Guapa semanal, ¿entiendes? Y yo en ese momento lo que estaba pensando era en que yo soy jefe de familia y tengo 2 bocas. Sí, tengo que y de momento, pues, o sea, no fue estratégicamente yo voy a hacer, pero entonces yo lo que pienso es que al hacer el show de televisión que le dio más visibilidad a las entrevistas y él como que elevó el perfil, pues entonces literalmente yo, el sombrero de todo, o sea, probablemente hay gente que no sabe ni que yo dirigí una película y que todas estas cosas, así que de momento yo me puse bien vistosamente el sombrero de crítico de cine y ese ha sido el niche que ahora activamente me estoy moviendo. O sea, yo ya este verano yo voy a volver a dirigir. ¿Entiendes? Es como que yo voy a volver a dirigir. Tienes que hacerlo. Hice unas cápsulas de cocina renal que están en YouTube este verano. Y el septiembre voy a dirigir un corto.
tengo 2 tratamientos de 2 largos y eso es lo que va ahora, ¿entiendes? Ok. Es como que esa es la... O sea, porque en realidad eso es lo que yo quiero hacer. Sí, sí, no, definitivo. Y qué bueno que tienes el tiempo ahora para... O sea, que te has organizado para que se... Para Eso que es el se dé. resultado de la pandemia. Yo estaba escuchando el episodio que hiciste con Juan Pablo Ah. y los procesos son bastante similares para todos, ¿entiendes? El de tener que Sí, sí. bregar como que es precisamente yo por alguna razón en el proceso de salud mental y todo demás, es como que yo me había encajonado yo mismo, ¿entiendes? Eso que yo te digo que Sí, me sí, puse sí. el sombrero, es como si yo me hubiera atado las manos ante la posibilidad y yo, De que- o sea, de que yo exacto. esto es lo que yo hago, esto es lo que tengo que hacer y ya se acabó lo otro. Y Sí, que no eso te... como que ya está... whatever, como que- ajá, y eso no es Hay cierto, tiempo. ¿entiendes? Y No, lo de no es menos. cierto. Y de nuevo, la crisis de los 25, la crisis de los 50, 25 años más tarde, que en realidad, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, faltan 50 más. ¿Qué vamos a hacer? Y pues la contestación es, independientemente de qué pase, todos mis esfuerzos y mis intenciones de esto va a que vamos a seguir dirigiendo. Tú con más experiencia que yo, y yo pues, que 100 y pico de personas, no me quiero imaginar tú en 20 años, ¿tú tienes ¿sabes? ¿Tú tienes alguna referencia o de gente que entrevista que tú como que, mira, aquí estos fueron mis first steps, o tú como que, mira, pues me tuve que moldear, ¿sabes? ¿Qué tú hiciste para aprender a entrevistar gente? Esa es una buena pregunta. Yo jamás conscientemente pensé, o sea, yo jamás te hubiera dicho, como tú dices, como que yo quiero ser el Joe Rogan Ajá. puertorriqueño. Ajá. O sea, yo lo que sí me acordaba era, había un show de cine en MTV que se llamaba The Big Picture, que el host se llama Chris Connelly, y que de hecho todavía es un periodista que todavía sigue trabajando, pero ya no hace cosas de cine. Ahora como que se movió a periodismo de verdad. Aunque eventualmente cuando se hacen las predicciones de los Oscars, está dando bandazos por ahí. Él era como un modelo porque él era mucho más informal y extrovertido que gente como Siskel and Ebert, que eran los críticos de cine que yo veía en televisión. Y a mí mi intención nunca es como mi opinión, como te dije, crítico de cine, mi opinión es el maná del cielo que cae y que tú tienes que consumir, y si no estás de acuerdo conmigo eres un idiota y todo lo demás, y esta es una oportunidad para yo soltar veneno. Sí, porque la palabra crítico tiende a eso. No, hay un molde, hay toda una tradición en el teatro sobre todo, y entonces dar brinco al cine, lo que significa ser crítico significa que tú demuestras tu inteligencia soltando veneno o ácido hacia lo que estás criticando, y para mí no es eso, ¿entiendes? Yo lo veo como un ser, o sea, primero, es un privilegio alguien que su primera memoria es estar en el cine o sea, apenas un año, ¿entiendes? Es como que, pues yo me acuerdo that far back. Wow. Que mi trabajo incluya ver una película, dar mi opinión, hablar con la gente. O sea, ¿cómo yo voy a Hablar con la gente que hablar con la actuó. gente que la hace? O sea, Que la porque yo hace. voy a estar amargado o molesto. ¿Qué es venenoso? O sea, y lo otro es que es un servicio, ¿entiendes? Que es lo que te estaba diciendo ahorita. Es como que tú, pues, quizás me usabas de punto de referencia, pero también está la gente que si yo digo que a mí me gustó, probablemente dicen, ese pendejo le gustó, a mí no me va a gustar, ¿entiendes? Y eso está bien porque el cine, la apreciación es válida, ¿entiendes? Es como que... Y no hay una opinión que tapa todas las opiniones. Lo que sí yo sé es que la mía es informada, ¿entiendes? ¿Y cómo tú te balanceabas cuando? Porque no me quiero imaginar que te tocaban cubrir películas que tú... pero a lo mejor el actor es como un actor bien hijo de puta, que a lo mejor hizo otros trabajos más cabrones, la actriz. Y tú como que... ¿Cómo tú balanceabas de como que... Mira, esta película es una mierda, pero háblame de... Mira, yo tuve... ¿Quieres que te diga con quién me pasó eso? ¿Con quién? Con el pobre no, pero porque él es súper buena gente y es... O sea, Keanu Reeves. Keanu Reeves filmó una película... Everybody loves Keanu Reeves. Él filmó aquí una película terrible que se llama Réplicas. Yo no sé si tú Ok, has tenido. no, gracias. Qué bueno que lo he y entonces la película es terrible. Y entonces me tocó montarme en un avión e ir a preguntarle, pero como la película se filmó en Puerto Rico, pues ya tú sabes, ese fue el ángulo de filmar ya. en Puerto Rico, la experiencia en Puerto Rico. Ya, sí que algo de la película, pero no... Y entonces disfrazarme, ¿cómo es posible que esta mierda de película. el hombre que reconoció The One. que reconoció la genialidad de un guión como el de The Matrix, ¿entiendes? Ajá. Porque mucha gente le dijo que no al guión de Matrix, ¿entiendes? Sí, ¿verdad? Hubo varios- Will Smith fue uno de ellos. Will Smith no quiso hacer yo, The Matrix. yo leí eso en ¿entiendes? Reddit por ahí. Que entonces él reconoce eso, pero entonces ahora él mira esto que es su regreso a la ciencia ficción y él decide que esta cosa
es bueno. O sea, ¿cómo es posible? Y entonces tú disfrazas la pregunta como que, bueno, pues esta es la primera vez que haces ciencia ficción desde The Matrix, que fue, y The Matrix es, tú sabes, Sí, The Matrix es top. que te hizo querer regresar al género. Obviamente ahí emites la parte donde esta es una mierda, porque carajo lo hiciste. ¿Por qué esta película? ¿Entiendes? Es como que... Pero el chiste interno entre los colegas es como que la pregunta que yo jamás, o que si me ves haciéndola en algún momento, puedes saber que ahí fracasé, que no me quedaba nada en el arsenal, que no sabían qué preguntar ni qué decirle a esta persona. Es el, so, tell me about your character. Porque entonces, literalmente es como que esa es la peor, o sea... Sí, eso lo hace todo el es mundo. como que tú puedes saber, no es todo el mundo, es que tú puedes saber mira el trailer te dice, no tienes ni que ver la película. Ya. ¿Entiendes? Eso es lo más sloppy y vago que puede hacer un periodista de... Mira, yo soy fanático... O sea, yo estoy enamorado de Michelle Pfeiffer desde los 8 años. Tú hablas con cualquier persona que me conoce y probablemente están rolling their eyes right now de que lo acabo de mencionar en el fucking podcast. Y a mí no pude entrevistarla para su última película. Y estoy viendo su entrevista en el Today Show. En el Today Show, ¿sabes? De NBC. Y la primera pregunta Tell me about your character. fue, so, how was it? Ni siquiera how was filming the movie, ni siquiera una pregunta completa. Y como, mire, ¿y esa película es buena? Y yo quería tirarle algo al televisor. Por eso, por ejemplo, una de las veces que más nervioso y más presión yo he sentido como entrevistador, pregúntame a quién me tocaba entrevistar. No sé, cuenta. No es que cada... Pregúntame. ¿Quién te tocó entrevistar? A One Direction. No jodas, Y ¿verdad? entonces ¿Por qué? Porque no sabía que... porque tenían un concert film y entonces lo que yo me imaginaba era, ¿sabes? La manada de niñas adolescentes y preadolescentes que matarían por estar sentado donde yo estoy. Y yo no sé nada de One... Y yo no puedo hacer... Yo no sé nada de One Direction. No, ya sé. Ellos se separaron. Ellos ya tuvieron la pubertad. No, ya, desde hace rato. Cuando escuchas Watermelon Sugar High, ese es Harry Styles solo. Anyway, pero entonces ahí yo me lo cogí bien en serio en el sentido de que tuve que hacer un deep dive de One Direction. Sí. Porque yo digo, o sea, yo tengo, aunque a mí no me importe 3 pepinos, yo tengo este trabajo y tengo que hacer este trabajo en serio, ¿entiendes? Sales en la lista de depredadores sexuales que todos se vienen buscando One Direction. Videos de One Direction, no. Pero no, es extraño porque yo lo que digo es como que obviamente es eso, si tú eres fan de la, o sea, y la persona que está entrevistando no hace su trabajo de tener la información, de saber qué hacer, de sacar información nueva, porque también es eso, ellos no están, o sea, es una transacción donde ellos están vendiendo su película, pero tiene que haber información nueva también, porque si no, ¿qué estás haciendo? O sea, es como no, y también, o sea, lo entiendo hasta cierto punto, porque igual te hago la pregunta de las películas, porque me acuerdo cuando yo estaba haciendo lo de Podflix, nosotros como que, pues dale, pues nosotros nos vamos a encargar explícitamente de películas y series que salgan en los streaming platforms. Ajá. Porque pues así nos diferenciamos de toda la gente que existe. Sí. Entonces, pues nosotros, mira, salió esta película tal en Netflix y yo, es una mierda, lo mío, quiero ver eso. Y pues lo hacía con dos panas más. Pues, con Alex y con Carlos. Y entonces yo como que... Tengo que decirte, es lo mismo, no sé si estás familiarizado con tus reels, ¿entiendes? Es como que, o sea, de la misma forma que tú dices, es como que, ve al gym, cabrón. Ve al gym, ve la fucking película. Sí. Es como que es eso, que es lo otro, ¿entiendes? Después de escribir, que, o sea, de nuevo, yo lo que tengo es disciplina. Yo no me siento que yo soy la persona más talentosa del mundo, pero yo sí tengo disciplina, ¿entiendes? Okay. Y lo que pasa es eso, y tú lo sabes, al gym hay que ir aunque no tengas ganas, ¿entiendes? Y si me pongo a escribir, o sea, si me pongo esa pendejada de como que, hoy no estoy, I'm not feeling it, hoy no voy a escribir porque no me siento inspirado. No, yo tengo un fucking deadline que le tengo que entregar al editor que tiene que publicar el periódico. Yo tengo que escribir, así que, y de nuevo, precisamente como alguien que trabajó en McDonald's de Condado, que fue mi primer trabajo oficial, donde yo tenía que cambiar la grasa del fryer, de las papas, ¿entiendes? Después hice un upgrade y me fui a hacer góndolas en Pitusa de Carolina, lo cual yo fui feliz. Yo soy de Carolina, de Jandir de Country Club. Fui feliz con las góndolas porque no era el fryer de con McDonald's. La pesta zapato nuevo, qué rico. Y como alguien que trabajó en el Departamento del Trabajo del Gobierno Federal de los Estados Unidos en West Covina, California,
haciendo data entry y cogiendo la información de trabajadores inmigrantes que los estaban maltratando. ¿Entiendes? Tener que sentarme a ver la peor película del mundo y que te están pagando, me están pagando por eso, sigue siendo me están haciendo cosquillitas en las bolas, ¿entiendes? Sí, es como que sigue siendo un paseo. ¿entiendes? Sí, yo también trabajé yo estaba de traductor de claims de seguro del huracán María. There we go. Y yo como que... Eso fue cuando te mudaste te sí, fuiste creo que fue mi primer trabajo allá. Fue un pues, contrato. ahora digo yo, ¿cómo es eso a diferencia de esto? No, y ponte de que yo es estoy siendo verdad. el invitado más aburrido que has tenido. No, nada que ver, pero lo digo porque es que es verdad, como que la disciplina va en todo. Y si ya tú sabes y tú reconoces que tú eres disciplinado, pues por eso es que me imagino que te ha ido muy bien ahora en el gimnasio. ¿Cuánto es que llevas en el gimnasio? Eso ahora tiene que ver, porque yo siempre, o sea, de nuevo, a mí la clave ha sido, que también lo hablaron en aquel episodio, yo no me había cogido la alimentación en serio. Ya. La razón por la cual mi cuerpo... Yo había hecho intermittent fasting antes y había bajado, pero lo que pasa es lo siguiente. Llego a la etapa, que es la etapa donde estoy ahora, en el sentido de que me veo bien con ropa, ¿entiendes? Es como me veo bien con ropa, estoy en una talla más o menos saludable, ¿entiendes? O donde me veo bien. Y entonces ahí... es como que precisamente a la cuestión de tú restringirte, ¿entiendes? O cosas que no te puedes comer, pues empiezas a hacer concesiones, ¿entiendes? Es como que, bueno, pues ahora que estoy aquí, pues me puedo comer esto. Me puedo comer esto. Y entonces mi batalla ha sido no la disciplina, a mí siempre me ha gustado ir al gimnasio y lo que le sacas al gimnasio y ser parte de la comunidad y la disciplina y todo lo demás. Pero lo que no había cuadrado es y de nuevo también escuché ese episodio que hiciste con la nutricionista y la muchacha, Ariana, creo que es que no me acuerdo. Era un nutricionista. Eso hace tiempo. Sí, no, yo jalé para atrás. Fue una nutricionista, ¿verdad? La chica que la botaron del gimnasio por los licras. Alana, con Alana. Exacto. Sí. Que es lo que... eso te acuerdas, ¿verdad? Es que eso fue... Es que lo que pasa es que ella fue parte de los 200 episodios. Sí. Y entonces, durante ese tiempo, yo entrevisté como a 10 personas. Porque todos eran podcasts míos cortos. Ajá, sí. O sea, que yo lo vi. Fue bien... Pero lo que te quiero decir es que ella habla del porciento que es lo que es el ejercicio versus la comida. Sí, y lo que estoy haciendo, finalmente lo que hizo click es de que no. De que, o sea, literalmente estamos hablando de que a mí me sacaron sangre y me dieron todo, cómo estaba todo. Diablo. ¿Entiendes? Y entonces yo estoy comiendo para lo que mi cuerpo necesita. Ya. ¿Entiendes? Y entonces al cogerme la alimentación en serio... y lo veo en mis hijos. Mis hijos son gemelos, pero tienen genética diferente. Ya. Y hay uno que tiene mi genética, que es que yo miro un chocolate y engordo 5 libras de mirar el chocolate. O sea, es como no tengo que comérmelo. ¿Entiendes? Simplemente es ese tipo de metabolismo y de genética. ¿Es una injusticia? Sí, pero es la que hay. No puedes hacer nada para cambiarlo, excepto bregar para el equipo y comer para tu cuerpo. Es bien loco cuando tú aprendes lo que tu cuerpo necesita. Y tú como que te lo pones al frente y tú... Esto es... Ajá. ¿Sabes? Esto es... Porque usualmente tú como que... ¿sabes? Uno sigue comiendo y comiendo. No, y por eso es que a mí me encanta el intermittent fasting. Porque, por ejemplo, si hago... Como te estaba diciendo fuera del aire, que si hago 24... hago como una vez al día... Tengo un cojón de comida al frente mío. Y yo como por 30 a 45 minutos yo estoy comiendo todavía, ¿me entiendes? Y todavía tú no estás lleno. O sea, que tú sigues, pero lo balanceas entre buenas proteínas, buenos carbohidratos, ¿me entiendes? Y buenos vegetales. No, yo lo que pasa también es como que eso, yo los vegetales ignorados, esta es la primera vez que los vegetales son una presencia activa en mi vida, ignorados de toda la vida. Y yo también, es la experiencia placentera de comer, ¿entiendes? Es como que no es lo mismo cuando a ti te da placer comer, ¿entiendes? Pues entonces es un problema, sí, ¿entiendes? Porque adicción. vas a comer para sentir la experiencia sensorial, no vas a comer para nutrirte. Sí, que no significa que o sea, no es mi problema nunca fue sentarme y comerme un hamburger de 7 libras o, ¿entiendes? O sea, era el hecho de que esté saboreando algo. Y saborear algo. Y esta es la primera vez que puedo decir, se siente bien pendejo, pero es como que estoy libre de la esclavitud del azúcar refinado. Ese era literalmente, yo podía hacer el intermittent fasting y estaba a las 10 de la noche en mi casa
revolcando a ver dónde encontraba unos gummies o algo, o sea, azúcar. Sí, el cuerpo estaba gritando por azúcar. Y de momento, yo, después de haber hecho... Creo que son 30 días, supuestamente, sí, aproximadamente como un sí. mes y medio. De momento me di cuenta y no. O sea, no, o sea, yo, o sea, literalmente Sí, yo... para ¿no que sabes tu lo bien que paladar se se siente resetee? pasar por eso, de pasar por la fila del supermercado y ver toda esa avalancha de azúcar que es como que a mí no me hace nada. Qué brutal, qué bueno, felicidades. Nada, mano. es como bien difícil. they've got nothing on me now, ¿entiendes? Ajá, Es como ajá. que me estoy pajeando con un sándwich de bistec de pan sobao todos los días, que no me lo he comido, y que va a ser mi regalo de Navidad, ¿entiendes? Durísimo, sí, de sí. regalo de Navidad, ¿entiendes? Pero, o sea, que esa parte no se ha terminado, pero la clave es el tomarme la alimentación y para darme también el beneficio de o sea, para ser nice conmigo, que es importante. Los rewards. No, el que yo llevaba un tiempo donde el gimnasio no es como ahora, ¿entiendes? Que yo te puedo decir, yo voy 6 veces en semana, entreno 5, uno hago cardio y en el rest day, o sea, y tengo un día de descanso. Mi agenda requería, había veces que esta era mi agenda. El viernes tenía que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto para llegar a Los Ángeles a las 3 de la tarde, que es... Sí, me lo estaba o sea, comentando que y en el y mismo, entonces, allí mismo ibas al gimnasio. o sea, y aunque me bajara del gimnasio, estás inflado, estás de esto, o sea, la consistencia de ir a la misma hora todos los días. Eso es difícil. O sea, pero a mí el cuerpo me responde bien brutal. Qué Esa brutal. es la mejor forma. Y eso yo no durante los últimos 15 años, yo lo que No, y tenía también era un y caos brutal en mi agenda. No, no me quiero imaginar, hermano, porque igual yo, o sea, yo en verdad yo tengo la suerte de que yo siempre fui deportista y yo sí como que continué desde high school. Ujú. Y como que continué haciendo algo. Yo hice P90X en high school y Tony Horton, no sé si llegaste a hacer P90X, pero para mí Tony Horton fue como que el dab de disciplina, de consistencia y de toda esta pendejada. Y después, cuando volví a hacer fue el gimnasio y empecé a adaptar el gimnasio, fue como que, no, espérate. Después me encontré con Arnold Schwarzenegger y fue como que me leí toda la biografía de él, vi todos los documentales de Bumping Iron. Y después de ahí, tuve como un lapso fuerte de no hacer nada. Como por 2 años engordó con cojones y estaba bien cachetón así. Y yo dije, no, papi. Entonces yo vi un amigo mío que él estaba más o menos igual que... Él tiene como el mismo build que yo. Ok. Y él era bien chubby. Y de momento yo lo veo y yo, cabrón, Que tiene él un fue el cuerpo... que hizo intermittent fasting, ¿verdad? No, ese es otro. Ok. Ese, Sí, que lo tiraste. este Francisco. Ok. Y él me dice, yo le digo, cabrón, o sea, yo le dije, cabrón, ¿te parece Superman que tú hiciste? Ah, no, estoy en CrossFit. Y yo, ¿dónde es que yo empiezo el lunes? Y después de ahí, pues fue que yo empecé en CrossFit y yo voy para 5 años ahora y... No, yo he tenido, por ejemplo, antes de irme, en los 2 años antes de irme de California, yo me metí en un gimnasio de kickboxing y de boxing. Ya. Y entonces el kickboxing le cogí, o sea, porque me trabajaba, al ser alto, me trabajaba el cuerpo completo y de ahí desarrollé. Yo he tenido bouts de disciplina sin una relación saludable con la comida. Ya, ya. Y siempre... Y ahora es que tú y estás... entonces, ok, al ya no veo. tener esa relación saludable, siempre estaba destinado a estar subiendo y bajando y subiendo y bajando y descabronando lo que hacía del lado de los ejercicios. Porque la disciplina es algo, como te digo, es algo que sí que yo lo tengo. O sea, a mi papá, o sea, algo le debo, es eso, disciplina, Brutal. estructura, ¿entiendes? Es como que es súper engranado en mí y lo puedo aplicar en todo. Y entonces ahora mismo estoy en ese zone, donde lo que no puedo es, donde el miedo es ese de dejarme dominar por el hedonismo de la Sí, atracción de la comida. Y esta vez, lo otro también es que lo que yo hacía antes, que es lo que ha sido diferente en esta ocasión, es de que yo no decía nada a nadie. Yo era como una especie de superstición. Si dices, si dices que estás a dieta o dices que estás haciendo algo, no vas a follow through. Y esta Sí, vez... porque está el compromiso social. Sí, pero cuando esta lo vez dices. básicamente yo empecé a documentarlo en mis redes sociales. Ajá, que eso es lo que... Empecé a documentarlo en mis redes sociales para como en la expresión en inglés, no se me ocurre cómo es, o sea, es una especie de trampa o en el sentido en realidad es como to hold myself accountable. Sí, por eso ¿entiendes? se llama el accountability social, Sí. que tú como que si lo De dices, que tienes que hacerlo. tienes que vaquearlo. Sí, así fue que yo empecé este podcast. Y entonces, o sea, básicamente, pero entonces la respuesta
de momento a lo que la gente espera, esa cuestión de como que la gente no supera las etiquetas de escuela superior. Ya. Es como que tú Sí, eres sí, sí, una sí. cosa y se supone que tú eres eso y no puedes Sí, ser saca un reel de otra. eso hace No, poco, de no. que la gente como que... Cuando yo me fui para Orlando, y me imagino que te pasó a ti, y bien temprano, ¿verdad? Porque a qué edad tú volviste para Puerto Rico. Bueno, yo me fui de Puerto Rico, yo me fui a los 22 y entonces yo regresé a los 27. Exacto, ¿entiendes? como 5 años, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, yo estuve de 3 a 4 y en 27, verdad que 28 por ahí. cuando yo llegué, yo me di cuenta de como que, espérate, tú me estás tratando como la persona que yo era hace 3 años. O Ajá. sea, yo no soy así. Ujú. Y te tratan como que, ¿me entiendes? Como que, como tú dices, el label. Y es como que, mira, tienes que, como, y tú pues, ahí es que tú decides con qué tú... Pero y no me quiero imaginar tú, porque tú siempre has sido el chamaco de películas en Ajá. tus redes. Y ahora es como que Tito Fit. Tito Fitness. Sí. Pero corta de formas extrañas, que fue lo que el otro día tú me escribiste, hablamos de esto en Instagram, de que si a mí alguien que yo no conozco, ¿entiendes? Yo no sufro de esa enfermedad social. Ya. A mí O sea, lo que me dice, lo que jode es la gente que te conoce. es eso, es que tú me quieres decir a mí que porque yo lo que pasó también, ¿entiendes? A mí la pandemia me dio duro. O sea, a mí, o sea, yo vivía con una perse. Mi papá tenía 89 años. Mi mamá también tiene la edad de riesgo. Mi hermana menor vive en Minnesota. Soy yo el que me tenía que tocaba encargar a ti. de mis papás. Y entonces yo me removí del gimnasio por la perse de contagiarte. contagiarlo. Ajá. Entonces yo lo que hacía, yo odio la calistenia, que también he estado también haciendo las paces con la calistenia. Ese es otro problema también, porque yo le sacaba mucho psicológicamente y no me daba cuenta hasta que dejé, ¿entiendes? Pero las pesas, ¿entiendes? Yo suelto un montón de cosas ahí que tiene que ver más con la estética de si voy a tener pectorales o brazos. Sí, en o verdad. whatever. Y es que después de ciertos años cuando tú empiezas a hacer ejercicio, eso es lo que tú te das cuenta. Que como que te empiezas como que... Yo o no sea, sé. usualmente tú empiezas para verte bien. Después de ahí es como que no, yo necesito esas endorfinas de que Sí, ataquen yo ya. no sabía, o sea, cómo mi salud mental estaba Exacto. atada Ajá. a hacer eso. Me di cuenta cuando lo dejé de hacer. Sí, Y literal. entonces, de momento tú dices, llevas un mes sin hacer entrenar y tú, coño, como que estoy bien triste, no sé Ajá. qué me pasa. Y tú, ajá, cabrón, no estás haciendo ejercicio. Exacto. Y entonces, pues, estaba caminando por casa, como tratando de nivelar. Y de momento, en septiembre, paro toda actividad física. Toda actividad Diablo. física. Y mi ciclo era, yo me sentaba al frente de la laptop, veía la película que tenía que ver, hacía la entrevista, y me tiraba en mi cama y prendía las noticias y me dejaba bañar por la ansiedad de los números del COVID y la ansiedad de las elecciones, la ansiedad de las elecciones de aquí De Estados y Unidos. y después CNN, que en mi vida yo jamás había visto CNN excepto para ver cosas de cine. O sea, yo me zumbaba el bloque completo de Cuomo y Don Lemon y toda la cuestión, la novela completa. Y de momento yo me trepo por primera vez en mi vida. Y acuérdate que yo las entrevistas pues me ponía unos shorts y me pongo una camisa para verme, porque el cuadro es de cuello para arriba. En boxer. Y como yo he estado de diferentes tamaños en mi vida, vamos a decir que uno no tiene una perspectiva en realidad. O que esta vez, que es lo otro que hace mi cuerpo dice, ah, cabrón, esta vez engordaste de esta forma, pero la próxima no vas a engordar aquí. Yo no engordé de cara, ¿entiendes? Es como que... Solamente entonces, de barriga. así que cuando de momento en Guapa dijeron, en noviembre vamos a volver presencial. Ok, pues entonces cuando tuve que agarrar el mahón que yo me ponía cuando habían 15 o 20 de más y el mahón no subía más allá de los muslos, Qué bad trip. ese mahón, ¿entiendes? Yo dije, espérate. Entonces, y literalmente lo que hice fue en febrero, o sea, me compré, todavía estaba rendido, me compré ropa talla más, o sea, el desastre, camisas doble X. Eso es el o sea, sí, ese sí. es el low point. Camisas doble X, un size más grande de pantalón, ¿entiendes? Es como Horrible, que así defeated. Y en febrero yo dije, ok, espérate, me di la meta de ir al gimnasio todas las semanas, 4 veces en semana en febrero. Cuando cumplí con esa meta, me peso en la báscula y estaba en 320. ¿Entiendes? O sea, después del mes de haber hecho ejercicio. O sea, Wow. o sea que yo no sé cuán lejos yo llegué y yo jamás había yo soy alto, mido 6'3", pero jamás había sobrepasado las 300 libras en mi vida.
¿entiendes? Y me había afectado la salud de formas que no Ay, voy me a, que no imagino. voy a elaborar tampoco. Sí, sí, sí. Pero, o sea, a mí me dio fuerte. Y entonces fue ahí que, tú sabes, espérate, no. Y médico, y exámenes, y yo vi que era lo que yo había hecho, que era lo que tenía que hacer, y Sí, entonces sí. nos pusimos y entonces, y el cambio de la estrategia fue empezar a documentarlo. Y te voy a decir una Sí, el cosa. social, como dijimos ahorita, el social accountability, que fue como que, mira, si lo pongo, everybody, es como cuando tú te pones, cuando tú pones eso afuera, te estás como que obligando a ti mismo, mira, pues si falla todo el mundo va a decir que tú eres ¿me entiendes? Ujú. Como que tú mismo, aunque no sea pero tienes esa pullita de Sí, que, es una presión extra, Sí, pero, exacto. pero te tengo que admitir que es una cosa mucho más gratificante recibir un DM diciendo, ¿sabes qué? Vi tus posts y ahora estoy yendo al gimnasio y Ajá. voy al gimnasio. Eso se ha Tú no sentido quieres- tú no- mil tú no veces quieres ver- mejor que, fui a ver esta película y me gustó, ¿entiendes? Gracias por recomendar esta Claro, película. sí. O sea, porque literalmente... Estás cambiando o la vida de la sea, persona. es como que porque yo, o sea, y de hecho eso es lo que yo respondía a tus reels, que yo sé que tú lo haces con un granito de sarcasmo y humor, los reels inspiracionales, pero en realidad hay cosas Hay que efecto. hay cosas que hay que escucharlas, ¿entiendes? Hay cosas que hay que No, decirlas y, y por escucharlas. eso es que yo le empecé a propósito. Yo estaba hablando con Melissa, con Gusávar, y ella me dice, ¿tú te crees toda esa mierda? Y yo, ajá, cabrona. O No, sea, bueno, eso- lo que pasa es que hay que ser inteligente porque tú lo que tú te tripeas es el delivery, ¿entiendes? O sea, que es Claro. lo que hasta cierto punto, que no sé, por ejemplo, a mí me pasa, yo ahora me he pasado poniendo fotos, flexing. ¿Entiendes? Entonces es como que, y cuando lo hago me siento charro. Claro. ¿Entiendes? Charro. Pero precisamente me tripea estar en la posición, ¿entiendes? Que es o sea, tú obviamente estás jugando con el delivery de lo que se supone que es el motivational, ¿entiendes? Y el self-importance de que vas a decir algo. Pero lo que el contenido que estás diciendo se nota que hay convicción y que el Claro. mensaje, ¿entiendes? Sí, Es sí, como sí, que, y gracias. eso es lo importante, ¿entiendes? Y en un medio visual, una cosa suaviza a la otra, ¿entiendes? Y funciona. Y por Sí, eso sí. es que llegamos a los That's 10,000 nice. y vas a seguir creciendo. Gracias por el feedback, en verdad. No, pero, o sea, y de nuevo, eso es lo otro, que es como que lo otro también que ha sido positivo es rodearte de gente positiva, ¿entiendes? Sí, sí. Y de feedback, o sea, de literalmente, de explorar el otro lado de las redes, que sí puede ser un cesspool horrible de Oye, cosas. y eso es lo que, ¿sabes? Sí, porque es que, mira, ejemplo, el mejor ejemplo, yo no sé, yo creo que sí, tú estás metido en Twitter PR, ¿verdad? Ujú. Eso es literalmente el cesspool de... O sea, Ajá. eso es... Yo no toco Twitter porque yo dije... O sea, yo no... Sí, ayer te di follow, me di cuenta que no ya estás nada muy que ver, activo. nada que ver, porque Twitter es como que, mira, puñeta, la gente es buleo intenso, chisme y más nada. Es como que de Twitter Puerto Rico, obviamente yo sigo varias personas que no son nada, que son el granito de arena, como tú dices, de positividad y de entrepreneurship y qué sé yo. Pero yo dije, no, si yo voy a hacer contenido, mi contenido tiene que ser todo lo opuesto. O sea, yo aunque quiero ser el granito de arena de la gente que diga contra, el reminder. Y entonces, como tú dices, cuando tú pones esos posts, igual tú no te quieres imaginar con el del megaphone. Que ahí fue que ese fue el Sí, que sí, el tuviste. que me envió mi esposa. Ese fue el que se fue a lo loco. O sea, ese tiene casi 100,000 views Pero es que es algo simple. Y gente me ha dicho, me ha escrito, gracias a ti fue el Jimmy, lo único que escuchaba era tu voz en esto. Es Como que yo, es ¿qué? eso, o sea, y no quiero, esa es la palabra, o sea, que esto se siente como en las oficinas en California. It's so relatable, ¿entiendes? Pero it is, ¿entiendes? Sí, sí, es sí, como sí. que, porque, o sea, usualmente las verdades son simples y concisas. Y de nuevo, lo que sí lo hace gracia es que es lo que te pertenece a ti, es el delivery. ¿Entiendes? Sí, porque yo podría haberlo hecho, No, porque pero esto jamás va a también- ser lo también mismo la porque gente mi tiene que delivery entender- no es tu delivery, También, ¿entiendes? como tú dices, que como que la gente tiene que entender que también que esto es un trend. O sea, hay un montón de gente trepándose en el micrófono, hay un montón de motivadores. Lo único que me va a hacer diferente, lo mismo que yo hago en el podcast, soy yo. Sí, sí. Y también a mí, una de las cosas que también le he dado bien duro es por el hecho de que mis podcasts usualmente, si los escuchaste, hay una diferencia bien grande de mis podcasts y mis reels. Ujú. Pero lo hago a propósito para que la gente que venga nueva
sepa que yo soy... Nada, cabrón, yo también soy un payaso, ¿me entiendes? Como que No, yo, pero yo además quiero... es como que diversificar contenido. Sí, ¿entiendes? sí, Es como también, que es también. parte de lo que es lo mismo. Es como que es mi Instagram, ¿entiendes? Es como que... ahora digo yo, en realidad... o sea, eso sí, en un Instagram donde 75% son posters de películas, noticias de películas, entrevistas de películas, y a ti te molesta una foto todos los días De la persona que es el dueño. de la persona que es super feels de esa persona diciendo que está en el gym, pues vamos a hablar de eso, porque eso despierta, ¿cuál es la ira? ¿Cuál es Porque yo he estado en el otro lado de la moneda, yo he estado con Macetaminofen hablando de mi camel toe por estar gordo en Twitter, ¿entiendes? Es como Yo pienso que es el hecho de que mucha gente no le gusta justificar la subancia, ¿entiendes? Cuando dicen, este se cree mejor que yo, ¿sabes ahora? Pienso yo, porque en verdad no entiendo, porque yo digo como que al revés, cuando yo veo a todos mis panas, que la mayoría, o sea, los que van al gimnasio, es como que, tengo que entrenar, ¿verdad? Igual ayer, por ejemplo, o sea, te voy a decir una cosa, ayer me zumbé o sea, usualmente yo voy, no es la guerra de las galaxias, yo cuando termino el training, en el gimnasio que yo voy, que no le voy a dar el pitch de esto, pero es fácil saber al cual yo voy. Yo le digo la guerra de las elípticas. ¿Entiendes? Hay estas señoras que se creen que su membresía es VIP y que las elípticas son de ellas. Y yo, para evitarme la guerra de las elípticas, porque es hard, o sea, suena estúpido, pero es hardcore, ¿entiendes? Y venenoso, y, o sea, podría ser un episodio de eso nada más. O sea, no, quiero decir que parece como los talk shows, estos donde se zumban sillas y se forma un revolú por una fucking elíptica. Así que para yo evitar eso, pues o hago el cardio o voy y hago otra cosa. Ayer me dio a las 11:30 de la mañana por correr, ¿entiendes? Por las colinas de Garden Hills, Puerto Rico. No, con zapatos que no eran, ¿entiendes? Ya tú Nada, sientes para el hacerte el dolor cuento en largo 5 o 10 corto, o sea, minutos. yo me sentía, llegué a las 3 millas y me sentía que me iba a morir, ¿entiendes? Y yo, a diferencia de todo lo que he estado viviendo este mes, que voy y me siento bien y le saco toda esta cuestión psicológica y física. Y te vas conociendo poco a poco las cosas que tú quieres. Me salí del comfort mejorarte. zone ayer también, pero entonces cuando estaba esperando, también llevé a mi hijo a entrenar, que mi hijo también está entrenando Nice. por las tardes, y entonces vi tu story, el story que posteaste ayer, y ver el que te estás retando y el esfuerzo y eso, a mí me pompió. De momento me sentí un poquito menos cansado. Es como que, y no es como... Entonces eso es lo otro. A mí no me da envidia, ¿entiendes? Porque tú estás en tu jornada y yo estoy en la mía. Pero if you succeed, ¿entiendes? Eso como que me da la esperanza de que yo también puedo, ¿entiendes? O sea que Full. no sé. Sí, que en verdad la vena que pica, por lo menos para la gente que entrena, es tengo que entrenar, ¿entiendes? Por eso es que mucha gente, bien poca gente, es como que, ¿sabes? Yo no tengo casi nada, literal nada. Sí. Todo lo que he recibido es todo positivo, porque hay gente que entrena y saben el guilt que uno siente cuando no entrena. Sí. Pero, mano, nada, tengo que ir. Sí, no, ya hemos hablado aquí. Gracias por venir, hombre, la base cabrón, espero que se repita. Ha sido igual de esquizofrénico que mi Instagram. La mitad de películas y la última de fitness y de nutrición. Bienvenido. ¿Dónde te conseguimos? Pues @Juanma de película, tanto en Twitter como en Instagram. Yo tengo los segmentos que estoy haciendo en Guapa. Los miércoles hablo de cine, los viernes estoy haciendo las de streaming. Y nada, y aparentemente próximamente en Podflix, no sé. No sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Gente, gracias por escucharla. Acuérdense darle share si piensan que a alguien le puede gustar este episodio. cafemanopodcast.com, Juan B Productions en YouTube. Suscríbanse, le share, hagan todas esas cosas bonitas y las entretuvimos por 1 hora. Así que gracias Socializa, gracias a Orange Cuts, Elite Trader Family y Discount Offer. Hasta la próxima.